La vida tiene una manera curiosa de llevarte a circunstancias inesperadas. Tengo una historia que no he revelado a muchas personas debido a su complejidad. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de transitar por una fina frontera que separa lo correcto de lo incorrecto? No es por tu deseo, sino porque la vida te moldea de esa forma. Esa jornada me dio la sensación de que el cosmos disfrutaba de bromas retorcidas y yo era el protagonista de una de ellas. Fue en una tarde de sábado como cualquier otra cuando todo dio comienzo. No realizaba ninguna actividad fuera de lo común. Solo una cosa. Actividades relajadas del fin de semana. En la tranquilidad de la casa solo se escuchaba el zumbido de la secadora en funcionamiento. Mientras organizaba mi guardarropa para decidir qué regalar. Me encontré con esta falda antigua. No quiero que me entiendas mal en este momento. Por lo general, ya no suelo utilizar ese tipo de objetos. Creí haber dejado atrás esa fase. Al tenerla entre mis manos, los recuerdos regresaron y me abrumaron de nuevo. Representaba un recuerdo de mi época juvenil, en la que la confianza fluía sin esfuerzo y la existencia se basaba en la diversión y la libertad sin restricciones. Opté por ponérmela, sin grandes expectativas. Sin embargo, al contemplarme en el espejo, una risa se escapó de mis labios. La prenda me quedaba más ceñida de lo que tenía en mente, ajustándose en zonas inesperadas, tal vez las adecuadas. Mientras me entretenía, probando si encajaba, percibí un golpe en la puerta. Me pregunté en voz baja quién podría ser. Tenía un aspecto terrible mi melena. No iba vestida con la intención de causar impacto y, desde luego, no aguardaba la llegada de nadie. Al abrir la puerta, me encontré con mi sobrino Lucas. Lucas ya no era un niño, sino que había madurado. Con 22 años. Destacaba por su robusta complexión y seguridad en sí mismo, siendo capaz de captar todas las miradas al entrar en cualquier lugar. Sostenía un bolso de herramientas con una sonrisa relajada, característica de él. Tía, ¿te acuerdas de que llamaste por la fuga del grifo? Ah, verdad. Se me pasó por completo. Ven a reparar el lavabo del baño de visitas, comenté, algo avergonzada por mi vestimenta, pero sin querer darle demasiada importancia. Solté una risa. Claro. Adelante. El cuarto de baño se encuentra al final del corredor. Al pasar a mi lado, no pude evitar fijarme en él. Detuvo su paso brevemente. Sus ojos se posaron en mí antes de apartar la mirada velozmente. Quizás solo era producto de mi mente. Sin embargo, percibí un cambio en la atmósfera. Mientras regresaba a mi armario, Lucas comenzó a ocuparse en el fregadero. Aunque en todo momento percibí una tensión inusual. No estuvo mal. Simplemente fue sorprendente. ¿Te resulta familiar esa impresión cuando la mirada de alguien se prolonga más de lo debido? Aunque intenten ser discretos. Decidí desecharlo. Como si le estuviera dando demasiadas vueltas al asunto. Quiero decir. Vamos. Es mi familiar más joven. Sin embargo, al dirigirme al baño para tomar algo de la cocina, Lucas soltó un grito repentino. «¡Hey! Tía, ¿podrías acercarte un momento? Me vendría bien tu ayuda». Lo sucedido a continuación me generó aún más desconcierto. Al entrar al cuarto de baño, pude ver a Lucas inclinado cerca del lavabo, con las mangas dobladas, mostrando sus robustos brazos bronceados. Con una llave inglesa en una mano, señalaba el grifo con la otra. Expresó: «Me parece que la cañería está obstruida», observándome. ¿Podría sujetar esto mientras intento aflojarlo? Asentí con la cabeza y me incliné para tomar la llave del agua. El cuarto de baño resultaba reducido. Casi minúsculo, sin darme cuenta. Acabamos prácticamente pegados uno al otro. Traté de no prestar atención a lo cerca que estábamos. Pero percibía el calor de su brazo rozando el mío mientras trabajábamos juntos. Al observarlo, me percaté de que Lucas no solo estaba enfocado en la tubería, sino que sus ojos se desplazaban hacia mí, como si intentara averiguar algo. No resultaba obvio.
Quizás pasaba desapercibido para otros. Pero yo lo percibí. Interrumpí el silencio con la pregunta, ¿estás bien? Al dirigirme la mirada, noté una breve indecisión en sus ojos. Después mostró su característica sonrisa tranquila. Claro. Simplemente quería asegurarme de no manchar tu fregadero. Entre risas nerviosas. Intentaba desviar el foco de atención. Claro. Tú eres el especialista. ¿Verdad? Sin ninguna clase de presión. Sin embargo, tal como mencioné, no pude evitar notar cómo sus ojos se detuvieron un instante más de lo debido. Tras un breve lapso, logró aflojar la cañería y se levantó, restregando las manos en sus vaqueros. Listo. Debería lucir impecable. Expresé con gratitud, intentando mantener un tono relajado. Eres como un salvavidas. Recargada en el mostrador. Me observaba con una expresión enigmática. Creo que jamás te he visto llevar algo parecido. Tía. Un instante de congelación invadió mi cuerpo. Mis mejillas adquirieron un tono sonrosado. En ese momento, solté una risa incómoda mientras jugueteaba con el borde de mi falda. Hallé esto en lo más profundo de mi ropero. Tenía la intención de hacer una donación. Al inicio, Lucas permaneció en silencio, limitándose a observarme fijamente. Sus ojos mostraban un destello indescifrable. Después de eso, una sonrisa se dibujó en su rostro. Aunque esta vez experimentó una sensación distinta. Como si intuyera algo. Me queda bien. Mencionó con tono más dulce de lo normal. No supe qué decir en ese momento. Supongo que gracias. Musité. De repente sintiéndome avergonzada. Volteé velozmente para abandonar el baño con la ilusión de alejarme un poco. Sin embargo, al salir, Lucas continuó caminando detrás de mí. Tía, expresó, interrumpiéndome en el pasillo. Volteé para observarlo mientras mi corazón latía intensamente. Así es. Mostró vacilación. Como si estuviera tratando de encontrar las palabras precisas. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que algo ocurrió por un motivo? ¿A qué te refieres? Expresé mi confusión con sinceridad al hacer la pregunta. Decidió hablar. Pero después negó con la cabeza entre risas. No tiene importancia. Mejor olvida mis palabras. Sin embargo, no logré borrar de mi mente la manera en que me observó. El matiz de su voz. Permaneció a mi lado durante un extenso periodo. Después de su partida. Aquella noche me encontraba en el sofá, pasando de un canal a otro sin rumiar, intentando deshacerme de la incomodidad previa. Continué repitiéndome que no era importante, que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Al final, Lucas resultaba ser parte de la familia. Justo cuando empezaba a recuperar mi equilibrio, el teléfono móvil se puso a vibrar sobre la mesa de centro. Me agaché para recogerlo y encontré un mensaje de Lucas. Hola. Tía. ¿Te importa si te hago una pregunta? Permanecí frente a la pantalla, reflexionando sobre si debía contestar o no. Hubo algo en ese instante que me resultó inusual. ¿Cuál era la razón de que me estuvieras mandando un mensaje de texto en este momento? Pasado un instante. Respondí. Claro. ¿Qué estás pensando? Recibiste una respuesta casi al instante. Todavía tengo presente lo que ocurrió hoy. Noté un cambio en tu apariencia. Fue una sorpresa para mí. Creo que mi estómago se revolvió un poco. ¿Cuál era su intención al expresarse? Mientras reflexionaba sobre la forma de contestar. Mis dedos se deslizaron sobre las teclas del ordenador. Al final, opté por una elección neutral. En realidad, solo me estaba probando prendas antiguas. No era algo importante. Leyó mi mensaje al instante. Observé cómo la diminuta burbuja de pintura se formaba. Aunque le llevó un momento reaccionar. Al recibir su mensaje, me sorprendió gratamente. Tenías una apariencia estupenda. Lo afirmo sinceramente. Frente a la pantalla,
Mis ojos se cerraron rápidamente y mi pulso se aceleró. ¿Era solo eso? ¿Fue simplemente un elogio inocente o había algo adicional detrás de ello? Me encontraba confundido ante mis emociones y no tenía claro cómo reaccionar. Tras un largo lapso de tiempo, contesté finalmente. Te agradezco, Lucas. Es amable de tu parte mencionarlo. Tenía la esperanza de que esa fuera la conclusión. Aunque en el fondo era consciente de que no ocurriría de esa manera. Volvió a contestar. Expresó dudas sobre revelar lo que experimentó ese día. Sentí como si mi respiración se hubiera detenido en la garganta. Se adentró en una zona de riesgo sin saber cómo afrontar la situación. Lucas no era simplemente una persona, sino que era mi familiar. Mi sobrino. No estaba correcto lo que él creía que estaba experimentando. Sin embargo, en vez de silenciarlo de inmediato, me vi titubeando. Quizás fue la curiosidad o simplemente evitaba lastimar sus emociones. De todas formas, no contesté de inmediato. Una vez más surgió la burbuja de texto. Deja de lado mis palabras anteriores. Prefiero evitar comportamientos extraños. Un suspiro tembloroso se escapó de mis labios. Sintiéndome aliviada pero también inquieta. Decidí que simplemente se trataba de una confusión. Que él avanzaría y que todo volvería a la normalidad. Al alejarme del teléfono, una certeza se apoderó de mí, esto era solo el principio. Al día siguiente, mientras comenzaba mi jornada con una taza de café en la mano y el pelo aún desordenado, percibí el sonido de alguien llamando a la puerta. Al abrir la puerta, mi corazón se aceleró al encontrarme con alguien inesperado. Lucas se encontraba allí, de pie con las manos en los bolsillos, mostrando su habitual actitud relajada. Aunque se percibía un cambio en su actitud. La sonrisa que solía lucir con alegría había desaparecido, siendo reemplazada por un gesto serio. Lucas. No te reconocí, mencioné intentando disimular mi asombro. ¿A qué se debe tu presencia aquí a estas horas tan matutinas? Ingresó de manera abrupta, sin aguardar por una invitación previa. Me encontraba en la zona y decidí acercarme a este lugar. La excusa que dio carecía de fundamento. A pesar de que Lucas no residía en las cercanías de mi barrio. No captó mi interés. En vez de eso, decidí cerrar la puerta y acompañarlo hasta la sala de estar. Tomó asiento en el sofá, inclinándose hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. La tensión en el ambiente era palpable, densa y silenciosa. Me senté frente a él y le pregunté si todo estaba en orden. Su mirada se posó en mí, mientras sus ojos buscaban encontrarse con los míos. Anoche pasado, evité causarte incomodidad. Un suspiro de alivio se me escapó sin querer. Me alegró que se estuviera aproximando a ello. De acuerdo. Lucas. Dejemos eso atrás. Está bien, respondió. Aunque sacudió la cabeza. Es imposible sacarlo de mi mente. Tía. Me expresé de la manera que quería. Permanecí inmóvil, sin tener idea de cómo reaccionar. La comunicación en la familia no debería ser de esta manera. Lucas. Permíteme decirte con precaución que creo que estás equivocado. Lo que sea que estés experimentando, no es verdadero. Estás solo. Es auténtico, intervino su voz decidida. Aunque no hostil. Reconozco que es incorrecto y he intentado apartarlo. Pero no logro sacarte de mi mente. En ese momento, mi corazón latía rápido y experimentaba una combinación de sentimientos, sorpresa, desorientación e incluso un atisbo de remordimiento. Me preguntaba cómo habíamos alcanzado esa situación. Lucas. Por favor. Detente. Murmuré con voz insegura. Tú eres mi sobrino. La situación actual no es la adecuada. Asintió con calma y desvió la mirada hacia el suelo. Reconozco que no es lo correcto. Sin embargo, sentía la urgencia de expresarte mis emociones, ya que mantenerlas ocultas me estaba afectando profundamente. Durante un instante, reinaba el silencio en la habitación, solo interrumpido por el suave sonido del reloj colgado en la pared.
Me sentía perdido, sin saber qué palabras usar, cómo resolver la situación o si era posible solucionarlo. Al despertar, sentí la urgencia de crear cierta distancia entre nosotros. Creo que sería conveniente que Lucas se marchara. Necesitamos un tiempo para reflexionar sobre la situación. Amos. Su mirada reflejaba tanto pesar como anhelo. Está correcto, murmuró. Pero no será la última ocasión en que abordemos este tema. Salió sin pronunciar más palabras y al cerrarse la puerta a sus espaldas. Experimenté un gran alivio junto con un continuo sentimiento de intranquilidad, mientras los rayos del sol de la tarde se filtraban en la sala de estar. Pude divisar un sobre asomándose desde debajo de la puerta principal. Al acercarme, noté que el techo se hundió y supe de inmediato a quién pertenecía antes de tomarlo. Lo he separado en dos partes, con el papel entre las manos temblorosas. Sentía los latidos fuertes de mi corazón en los oídos. La escritura, imposible de confundir, pertenecía a Lucas. Ordenada y precisa, como si cada término hubiese sido seleccionado con esmero. En la nota se expresaba: querida tía, entiendo tu deseo de que me vaya y lo acepto. Pero no puedo ignorar la presencia de estos sentimientos. No solicito nada. Solo quería informarte de que si prefieres que me aleje, basta con que lo indiques y no volveré a importunarte. En caso de que exista algún rastro en tu interior que comparta esos sentimientos, te pido que me lo hagas saber. Permaneceré aguardando. Permanecí observando las palabras, sin saber si debía experimentar enojo, halago o miedo. En mi cabeza se sucedieron cientos de ideas. ¿De verdad lo decía en serio? ¿Es posible experimentar tales emociones de verdad? ¿Qué razón había en mí para no desecharlo por entero? Plegué el papel y lo guardé en un cajón, oculto a la vista pero presente en mis pensamientos. Decidí no contestar, optando por ignorar la situación, aunque en mi interior sabía que aún quedaban asuntos pendientes. Esa noche, más tarde, al tratar de descansar, mi celular volvió a sonar. El individuo se llamaba Lucas. Oye, Lucas. Me doy cuenta. A pesar de haber prometido no ser insistente. Me gustaría confirmar si has recibido el mensaje que te envié. Me encontraba contemplando si contestar al mensaje o no. Al fin me decidí a escribir. Sí. Lo he recibido. Pero Lucas, esta situación debe llegar a su fin. La situación no es beneficiosa para ninguno de nosotros. Recibiste una respuesta casi al instante. Si prefieres, haré una pausa. ¿Realmente tienes algún tipo de sentimiento hacia mí? Al menos un poquito. Mis dedos se posaron delicadamente en el teclado. ¿Cuál era la expresión adecuada en ese momento? Aceptar algo solo haría que la situación empeorara. Aunque mentir al respecto se percibía como poco sincero. Al fin me decidí a redactar. Lucas, ¿puedes confirmar si eres mi familiar? He expresado todo lo que tenía que decir. Aunque no era la respuesta deseada. Era la única opción posible que podía ofrecer. Al día siguiente por la mañana, me dirigí al trabajo con entusiasmo para poder desconectar de los acontecimientos recientes. El trabajo representaba mi refugio. Un espacio donde podía enfocarme en mis responsabilidades y dejar los asuntos personales afuera. Mientras me encontraba en mi escritorio organizando los correos electrónicos, experimenté una extraña percepción. Como si alguien estuviera observándome. Alcé la vista y quedé inmóvil, frente a la ventana de la oficina. Lucas se encontraba de pie con las manos en los bolsillos, mostrando una actitud desafiante pero firme. La pregunta surgió de inmediato: ¿por qué se encuentra aquí? Susurré quedamente mientras experimentaba una sensación de opresión en mi pecho. Pedí disculpas de inmediato y me retiré antes de que él optara por entrar y complicar la situación. Oye, Lucas, ¿qué haces por estos lares? Interrogué con determinación. Necesitaba encontrarte, mencionó en tono bajo pero firme. No contestaste mi interrogante la noche pasada. Lucas, ya te expliqué que esto no es beneficioso. No podemos continuar con este diálogo. Sin embargo,
No lo refutaste, mencionó acercándose. No expresaste la ausencia de tus sentimientos. Di un paso atrás, sosteniendo firmemente la correa de mi bolso. Para Lucas. Esto no tiene que ver con emociones. El tema gira en torno a lo correcto y lo incorrecto. Esto. Sí, cual sea tu opinión al respecto. No es correcto. Exhaló profundamente mientras se acariciaba el cabello. Soy consciente de que no es correcto. A pesar de repetirlo en innumerables ocasiones. Me resulta imposible gestionar mis emociones. Las palabras que pronunció resonaron en el ambiente. Denso y perturbador. Al no saber qué decir, opté por marcharme dando la espalda. Aguanta un momento. Tía, expresó, sujetando mi brazo con delicadeza pero con determinación. Quedé inmóvil al observar su mano hasta que finalmente crucé miradas con él. En su mirada se percibía una sinceridad y fragilidad que impedían simplemente retirarse. Expresó en tono suave que no tiene intención de complicar tu vida ni dificultar las cosas. Simplemente busca averiguar si existe alguna oportunidad. En caso contrario, me esfumaré y jamás volverás a encontrarte conmigo. Las palabras que dijo me impactaron de lleno en el vientre. Me resultaba doloroso pensar en que él rompiera lazos por completo. Pero era consciente de que permitir que la situación continuara solo traería más sufrimiento para ambos. Lucas, murmuré con voz insegura. Somos familia. No puede haber nada más. Siempre, confirmó con un gesto pausado. Sus hombros cedieron. Está correcto, expresó retrocediendo. Estoy prestando atención. Voy a dejarte tranquilo. Al ver cómo se iba, experimenté una extraña combinación de alivio y melancolía. Creí que era el desenlace, que por fin podríamos avanzar. Pero más tarde en esa misma noche, una llamada cambió completamente la situación. Cuando arribé al hospital tras el accidente de Lucas, sus palabras transformaron por completo la situación. La comunicación telefónica se produjo a altas horas de la noche, justo en el momento en que me disponía a descansar para la noche. El móvil no paraba de vibrar sobre la mesa de centro y al ver el nombre de Lucas en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Sin embargo, Lucas no se encontraba al otro lado. Una voz femenina afirmó con energía: pertenezco al área de cuidados intensivos. Le informaron que su sobrino había sufrido un percance y querían hablar con él. Sin solicitar explicaciones. El pánico se apoderó de mí. Tomé las llaves y me di prisa. Al salir por la puerta. Al llegar al hospital. Mi corazón latía rápidamente. Entré a la sala de emergencias pasando por las puertas que se movían y busqué con la mirada hasta que lo encontré. Tumbado en la cama. Lucas presentaba una leve herida en la frente y llevaba el brazo vendado. Dirigió la mirada hacia el techo. Al acercarme a su semblante lívido, sus ojos conservaban esa mirada conocida y penetrante. Inquirí con tono agudo y lleno de inquietud: ¿qué sucedió? Mostró una leve sonrisa. No es gran cosa. Solo fue un ligero accidente. Expresé con frustración. Me generaste mucha inquietud. Lucas. Una risa suave escapó de sus labios antes de fruncir el ceño y sujetarse el costado. Mis disculpas. Pero no tenía conocimiento de a quién más recurrir. Exhalé con suavidad mientras me acercaba a una silla a su lado. Ya me encuentro presente. ¿Te encuentras bien? ¿De verdad? Asintió con gesto más amable. Claro. Pero hay algo importante que debo contarte. Lo siento. Lucas. No es el momento adecuado, interrumpí. A pesar de la fragilidad reflejada en sus ojos. Su tono de voz denotaba seguridad. No te contacté únicamente por el incidente. Te he contactado porque he notado algo. Arrugué la frente, sin tener certeza sobre el rumbo de la conversación. ¿A qué te refieres? Dirigió la vista hacia abajo, entreteniéndose con el borde de la manta del centro médico. En el momento en que creí que no sería capaz. Mi mente solo se enfocaba en ti. En la gran importancia que tienes para mí. En los errores cometidos y en mi deseo de no querer alejarte de mi lado. Inicié hablando a Lucas. Pero él interrumpió levantando la mano.
Pidió que le permitiera expresar algo. Reconozco que he rebasado los límites y me reprocho por ello. Sin embargo, esto no es algo temporal en mi caso. Mi nivel de preocupación por ti supera a cualquier otra persona. Y aunque sé que no es lo correcto, no puedo evitar sentirlo. Las expresiones que pronunció se quedaron flotando en el ambiente. Densas y directas. Me encontraba sin palabras. Una parte de mí anhelaba reconfortarlo y asegurarle que todo se resolvería. Mientras que otra parte de mí comprendía que esta situación no se resolvería con simples palabras de aliento. Justo cuando iba a contestar, una enfermera irrumpió en la habitación, interrumpiendo mi concentración. Con una expresión amable pero decidida, anunció que el horario de visitas había finalizado. Poniéndome de pie, experimenté una sensación de alivio y sorpresa. Tómate un descanso, Lucas. Charlaremos sobre esto más adelante. Concordó con la cabeza, manteniendo su mirada fija en la mía mientras se alejaba a través de la puerta. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de recordar lo que me dijo. Creí haber tomado la decisión adecuada al marcharme. Sin embargo, al volver me encontré con algo en la casa que me hizo dudar de todo. Al ingresar al camino que conduce a mi hogar, percibí un inusual y profundo silencio en la casa. Al entrar en la casa, me descalcé y percibí un objeto en la mesa de la cocina que no había visto previamente. Un diminuto paquete llevaba mi nombre escrito con la caligrafía de Lucas. Antes de atreverme a abrirlo, mis manos temblaban ligeramente. Dentro del lugar se encontraba una carta y un diminuto libro con imágenes. Al iniciar la carta, expresaba: querida tía, a pesar de tu solicitud de que me detuviera, siento la necesidad de detallar todo, aunque sea la última vez que nos comuniquemos. Cuando termines de leer esto y revisar el álbum, si prefieres que me retire, estaré dispuesto a respetar tu decisión. Extendí la carta por entero y mis ojos recorrieron las palabras. Desde que volví, percibí una energía distinta a tu alrededor. Al principio, me resultó confuso. Creí que se trataba únicamente de admiración o respeto. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que era algo superior a eso. Conozco la forma en que debería sonar esto y he intentado resistirme. Pero no puedo modificar lo que siento. Siempre has sido mi mayor apoyo, estando a mi lado más que cualquier otra persona. Has presenciado mi peor momento y, a pesar de ello, te preocupas por mí, lo cual valoro mucho. Tomé un descanso. Mi corazón palpitaba con intensidad. La carga de sus expresiones resultaba casi insoportable. No obstante, continué con la lectura. He creado este álbum para tener presente todo lo que aprecio de ti. No de una manera que traspase límites, sino como una manera de reflexionar sobre mis emociones. Hallarás imágenes nuestras en encuentros familiares, instantes de risas o simplemente mostrando tu autenticidad. Quiero compartir esto contigo porque prefiero no ocultar información. Acepto cualquier elección que hagas. Pero era necesario expresar esto. Después de dejar la carta a un lado, procedí a abrir el álbum. Las imágenes mostraban momentos en familia, reuniones al aire libre, celebraciones navideñas y fotografías espontáneas que no recordaba haberse tomado. Cada regalo venía con una breve nota personal escrita por Lucas, resaltando aspectos que valoraba: mi felicidad, amabilidad con los demás y la admiración por mi fortaleza. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Resultó ser una experiencia abrumadora, conmovedora y sumamente perturbadora. Después de cerrar el álbum, permanecí sentada por un buen tiempo, intentando asimilarlo todo. Lucas no solo manifestaba sus sentimientos amorosos, sino que mostraba su corazón de una forma que resultaba difícil de pasar por alto. Aunque era factible hacerlo, no logré brindarle apoyo, no solo debido a su estado, sino por el impacto que tendría en nuestra familia. No obstante, me pareció igual de despiadado apartarlo por completo considerando el sufrimiento evidente que experimentaba. Antes de poder tomar una decisión, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de parte de Lucas. ¿Has llegado a tener el paquete en tus manos?
Solo requiero confirmación de que lo has revisado. Si prefieres que me retire, solo indícalo y mañana ya me habré ido. Permanecí observando el mensaje durante un tiempo interminable, mientras mi corazón y mi mente libraban una batalla incontrolable. Había colocado la responsabilidad en mis manos al dejarme decidir el rumbo de nuestras vidas y de nuestra familia de manera definitiva. Lucas, necesito que vuelvas a escribir y vengas mañana. Es importante que tengamos una conversación. Al día siguiente, se presentó a la hora acordada, mostrando signos de nerviosismo y optimismo. Le propuse que entrara y nos acomodamos frente a frente en la sala de estar. En el espacio que compartíamos, se percibía una tensión causada por las palabras que no se habían expresado. Expresé con determinación y amabilidad, Lucas. Al leer la carta y observar el álbum, comencé a reflexionar. Es evidente el esfuerzo y la dedicación que le dedicaste, lo cual me impactó. Sin embargo, es importante fijar ciertos límites tanto para tu beneficio como para el mío. Asintió con precaución, mostrando una expresión cautelosa. Comprendo. Quería comunicarte mis sentimientos. Así concluimos. Asentí con la cabeza y expresé que entiendo la situación. Es importante que entiendas que siento un cariño especial por ti, pero como parte de nuestra familia. Ese es el punto de inicio y fin. Los sentimientos que experimentas hacia mí provienen de la admiración y la gratitud, lo cual es válido. Sin embargo, es importante no mezclar esos sentimientos con otros. A la larga, solo nos causaría daño a los dos. Dirigió la vista hacia sus manos. En su rostro se reflejaba una combinación de consuelo y melancolía. En un susurro expresó, comprendo la situación. No deseo alejarme de ti. Querida tía. Voy a concentrarme en soltar esto. Después de estirar mi brazo, agarré su mano y la apreté con delicadeza. No te dejaré ir, Lucas. Pero es importante que te tomes un momento para averiguar lo que realmente sientes en tu corazón. Quizás te comuniques con alguien que pueda asistirte a organizar esos sentimientos. Al volver a asentir, por fin pude percibir en su mirada un brillo de tranquilidad que llevaba días ausente. Permanecimos en ese lugar un poco más de tiempo, conversando sobre temas más relajados. Sus proyectos venideros. Su interés en dedicarse a su profesión y a sus hobbies. Al marcharse, experimenté un alivio. A pesar de que la situación no había retornado completamente a la normalidad, Lucas mantuvo su promesa. Nos brindó a los dos apoyo gradualmente. Se enfocó en su bienestar y solicitó asistencia para manejar sus sentimientos. Con el paso del tiempo, nuestra conexión evolucionó hacia una dinámica más parecida a la que teníamos previamente. Caracterizada por un respaldo familiar claro y sin ambigüedades. Aunque fue un desafío, los dos aprendimos mucho de esa vivencia. Descubrí lo crucial que es fijar límites y afrontar los desafíos directamente. A la vez que Lucas halló claridad y una identidad propia que no estaba condicionada por la opinión de los demás. Al reflexionar sobre el pasado, me siento agradecida por haber logrado superar una circunstancia tan complicada sin descuidar la conexión más valiosa. La familia. Así concluyó mi relato. Me gustaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Si el contenido te ha parecido interesante, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.